Gloria a Dios. Estamos otra vez aquí de nuevo con una pequeña enseñanza de 10 minutos, si Dios lo permite. Amén. Estamos hablando sobre las cosas de Dios, hay que discernirlas espiritualmente. En 1 Corintios capítulo 2, en verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él le son locura. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga toda la cosa, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo o del Señor? ¿O quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a analizar un poco eso, porque muchas veces nosotros no queremos enseñar a la persona y meterle evangelio a juro y decirle, mira, puede entender esto, pero resulta que la palabra de Dios tiene una forma que nosotros podemos activar a favor nuestro la enseñanza del reino de los cielos. ¿Cómo yo puedo, si estoy en el cuerpo de carne y de sangre, de pecado y de muerte, cómo yo puedo ir al mundo espiritual para que yo pueda entender lo que dice la palabra del Señor? Amén. Si nosotros podemos ir un momento a los Hebreos, en el capítulo 8, en el verso 10, vamos a ver porque qué pasa cuando nosotros le pedimos a Dios lo como conviene y qué es lo que hay que pedirle. Amén. Cuando nosotros le pedimos a Dios, vamos a recibir, ¿verdad? Que Dios en este caso debería ser nuestro maestro, porque por nosotros acceder al mundo espiritual, el mundo espiritual es el mundo de Dios, no es el mundo de nosotros, ya que nosotros vivimos en un mundo físico donde, como dice la gente, si no trabaja no come, pero en el mundo espiritual las cosas son muy diferentes. Vamos a ver aquí en el Hebreo capítulo 8, ¿verdad? 8:10, si usted lo tiene ahí, amén. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente de ellos. Sobre su corazón la escribiré. Seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicia a su injusticia, y nunca más me acordaré de su pecado y de su iniquidad. Fíjate qué tremenda es esta parte. Esta parte aquí tenemos un maestro, pero en oración nosotros podemos acceder al mundo espiritual y decir, Señor, yo no conozco, pero tú puedes ser mi maestro, enséñame porque yo quiero conocerte. Cuando nosotros nos expresamos así de esta manera, vamos a dejar que Dios pone el sentir como el hacer. Dentro de cada ser humano existe la conciencia de cuando las cosas están bien y las cosas están mal. ¿Cómo podemos descifrar eso? El apóstol Pablo explica en Romanos capítulo 2, en el verso 15, explica que nosotros tenemos una conciencia y tenemos que ponerla a trabajar porque no podemos nosotros tomar ciertas decisiones. Amén. Entonces dice así, mira, 2:15. Y mostrando la obra de la ley escrita en nuestro, o sea, en su corazón, dando testimonio en su conciencia, acusándolo, defendiéndole su razonamiento. En el día que Dios juzgará a Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Punto. O sea, hay una ley dentro de nosotros, que es la conciencia, que nos indica el bien o el mal. Uno de los casos que podemos ver en la Biblia cuando se juzga en Juan el capítulo 8 a la mujer adúltera. Los fariseos que llevaron a una mujer que se la hemos encontrado en el pleno adulterio. Cuando ellos dicen eso, dice la ley de Moisés, hay que apedrarla hasta la muerte. Jesús no vino a juzgar el mundo ni a condenar el mundo. De hecho,
vamos a ver un poquitico por qué pasan ciertas cosas. Lucas capítulo 9, verso 52. Jesús tenía que ir a Jerusalén y se encontraba, tenía que ir allá para hacer preparativo porque Él iba a ser sacrificado por amor a nosotros. Amén. Pero dice, iba a hacer los preparativos para eso. Jesús se preparó para lo que venía, o sea, para lo peor, no para lo mejor. Él sabía todo porque la Biblia es un libro profético. Entonces, él estaba profetizando a Jesús desde el Génesis. Si nosotros leemos en Génesis, en el capítulo 49:9, él ya dice, ya de ahí viene una profecía, también en Génesis 2:15. Si nosotros podríamos, usted que estudió la palabra, usted puede acceder ahí y revisar eso, que él descendía de Judá, que este y que lo otro. Pero hoy vamos a afirmar una verdad del 9:52 del libro de Lucas, capítulo 9, verso 52. Bendito sea Dios. Vamos a ver aquí. Dice así: envió mensajeros delante de él, los cuales fueron a entrar en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda del cielo, que descienda de fuego del cielo, como hizo Elías, y lo consuma? Entonces, volviéndose él, le reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí estamos viendo que Jesús estuvo en Samaria en el capítulo 4, 24 de Mateo. Dice, Dios está buscando adoradores, verdaderos adoradores de espíritu en verdad, ¿verdad? Y en este caso acá, nosotros estamos viendo que en el 2:14 de Corintios, que el hombre natural y el hombre espiritual, hay dos diferencias. En el Lucas capítulo 11, en el verso 13, dice, la escritura dice, bueno, 11:13 de Lucas, vamos a ver aquí, dice, pues, si vosotros siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pide? Tenemos que preocuparnos por nuestra vida y pedirle a Dios la presencia de Él dentro de nosotros. Que ese es el trabajo de Jesús que tenía que hacer. Y de hecho Jesús murió en la cruz, pero dice, voy al Padre y enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a la cual os guiará toda verdad. Juan 14:15 lo dice. Pero en este caso no vamos a ir a Juan en el capítulo 7, en el verso 37. La condición para ser un buen cristiano. Cómo entrar en el mundo espiritual y cómo tener un contacto o una relación directamente con Dios. Es importante esto porque en el 7:37 dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. La palabra glorificado quiso decir, no había muerto todavía por nosotros. Necesita morir Jesús para ir al Padre y mandar el Espíritu Santo, para que nosotros esté con nosotros todos los días para siempre, dice la Escritura. Juan 14:15. Si usted quiere, podemos ir allá, lo podemos leer en el nombre de Jesús, para que usted entienda cómo acceder al Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, la cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente y con una conciencia limpia y pedirle a Dios la sabiduría
entendimiento para poder acceder a la verdad. Mire, se puso para. Ok, entonces, para poder acceder a la verdad, si nosotros somos, Dios tiene, dice en el Salmo 127:1, si Dios no edifica nuestra vida, en vano trabaja el obrero. Bendito sea Dios. Dios tiene que edificarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ayudarnos a poder acceder. Si usted se ama a sí mismo, usted tiene que, no tanto la crítica o lo que tú vas a decir, sino decirle a Dios para que Dios nos ayude y nos dé una entrada, un acceso a que Él sea nuestro maestro y que nos enseñe y para que nos ayude a crecer espiritualmente. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo y no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Entonces hay condiciones para nosotros acceder al mundo espiritual porque Dios quiere salvarnos, pero tenemos que tener la condición, porque para entrar en el mundo espiritual tenemos que ser espiritual. Tenemos que discernir la palabra espiritualmente y no materialmente. Ok, ha sido un placer, se acabó el tiempo de estar con ustedes en breve tiempo, leer su palabra y estudiar. Amén.